hernia abdominal va a ser aquella que sea una producción de tejido, que es normalmente intestino, pero puede ser grasa o músculo, a través de un defecto dentro de la pared abdominal. Para detectarlas o buscarlas va a ser principalmente por una evaluación ecográfica en pacientes de cúbito supino con la maniobra de Valsalva. Agustín, ¿recuerdas cómo es la maniobra de Valsalva? Perfecto. Muy bien, entonces la maniobra de Valsalva consiste en nos va a ayudar a crear presión intraabdominal, que va a ser tratar de expulsar el aire, pero con la nariz tapada y con la boca tapada. Es decir, vamos a generar fuerza en el abdomen para que pueda mostrarse de mejor manera la percusión. Si no se detecta el decúbito, se va a tomar mediante pedestación, también con la maniobra de Valsalva. En cuanto a epidemiología, vamos a encontrar que es muy común. Tenemos una prevalencia de 1.7 a 15% a nivel mundial, siendo la más común la hernia inguinal, que es mucho más frecuente en hombres, en una relación de 25 a 1. Además de que los tipos más frecuentes, más adelante los vamos a desarrollar cuando estemos hablando sobre la clasificación, va a ser la hernia inguinal, que como les decía hace un momento es la más común, la hernia femoral, la hernia umbilical, que es más común en niños y mujeres. No sé si alguna vez habrán visto un niño con el ombliguito como saltado, es una hernia umbilical. Entonces también tenemos la hernia incisional, que es una ventración que, como vimos, va a ser provocada más que nada a través de cirugías. Además de tener factores de riesgo, como les mencionaba, la hernia de la pared abdominal va a ser más que nada por un aumento de la presión intraabdominal. Entonces esta va a producir ya sea músculo, intestino o grasa, y muchas circunstancias o factores como la obesidad, el embarazo, la artrosis crónica a causa del EPOC, por ejemplo, el estreñimiento crónico, la edad avanzada, que puede provocar que haya una disminución en la fuerza o ¿cómo le podemos llamar? El tono muscular de los músculos del abdomen, que va a hacer que haya una menor presión o una menor resistencia, entonces nos hacen más propensos a que ocurran este tipo de situaciones, además de trastornos de colágeno. ¿Nos puede mencionar algún trastorno de colágeno? Un síndrome de Ehlers-Danlos. Sí, también han escuchado que los problemas osteológicos, defectos en la formación de huesos también contribuyen. Como una osteogénesis imperfecta. Sí. Pues porque están asociados a ese síndrome. Bueno, además del trabajo físico pesado, que es la razón principal por la cual es más común en hombres. Pues buenas tardes, yo les voy a hablar de la fisiología de las hernias de pared. Bueno, para comenzar, tenemos que las hernias se dan por protrusión en la pared abdominal. Se pueden dividir de dos formas, que son las adquiridas y las congénitas. Las congénitas se ven más que nada en lactantes, y esto pasa cuando el conducto peritoneo vaginal en el lactante aún no está sellado, y por ahí pueden salir las vísceras del abdomen, que son más complicadas de ver en lactantes, y es más que nada también cuando se ve, como digo así, el ombliguito como saltado. Es por esto que es. Y las adquiridas, que son las que vamos a tocar un poquito más, que son asociados a factores como hacer mucha fuerza, toser, envejecimiento o cirugías. ¿Te puedes? Las hernias abdominales ocurren cuando la presión intraabdominal pierde la resistencia de la pared con mucha fuerza que se está dando en ella. ¿Por qué? Porque la pared abdominal tiene un mecanismo que es el que ayuda a que las vísceras no salgan de su lugar, que se da cuando el transverso abdominal y el oblicuo interno se juntan y forman un ligamento, un tendón, perdón. El tendón es el que hace que las vísceras no se salgan. Entonces al momento de que tú haces mucha fuerza o toses o algo, ese tendón como que no resiste, y por ahí salen las vísceras, entonces se forma la hernia, y eso es lo que podemos conocer como una hernia abdominal en la pared. Se da por diferentes cuestiones, como les dije. Más que nada, la más común es cuando haces un ejercicio muy fuerte, que hace que el mecanismo de protección de la pared abdominal de los músculos no se puedan unir y puedan salir las vísceras, y al toser
y hacen la formación de una hernia. Pues si no se tratan, pueden crecer o pueden desarrollarse de una forma más fea y tener tratamientos más intensivos. Bueno, su clasificación va a depender de su localización. En el caso de las hernias primarias, en la pared abdominal, en las primarias son las hernias congénitas. Pues es que son las que yo voy a adquirirlas sin mutación. Bueno, esto se va a basar, se toma como referencia la línea algo del abdomen para dividirlas en mediales y laterales. Las mediales van a ser las epigástricas, que es un defecto en la línea media entre la apéndice sexuales y el ombligo. La umbilical es una obstrucción del contenido abdominal a través del anillo umbilical. Las despliegue es una herniación a través de la línea semilunar y el borde externo del músculo recto. Las lumbares se originan en el cuadrilátero de Klinger o el triángulo de Petit entre los músculos yuxtaspinales y laterales. También se pueden clasificar por su tamaño, siendo pequeño, mediano o grande. Las pequeñas son las que miden menos de 2 centímetros, las medianas de 2 a 4 centímetros y las grandes mayores a 4 centímetros. Para las hernias incisionales o que hayan salido a través de un proceso quirúrgico de la pared abdominal, también se dividen en mediales y laterales. Y para estas tenemos la clasificación de Sheridan, donde las divide de M1 a M5. Empezando por la subsifoidea, que esta pues es debajo de las apéndices, la epigástrica, que es por debajo de 3 centímetros de las apéndices y hasta el ombligo. Luego, la umbilical, que ya la habíamos mencionado, la epigástrica y la umbilical pueden ser tanto incisionales como primarias. Y luego la infraumbilical, que es por debajo del ombligo, sobre la pubis, y la suprapúbica, que es por arriba del pubis. Luego están las laterales, también de L1 a L4. Está la subcostal, que está por debajo del borde costal y la línea 3 centímetros arriba del ombligo. Luego está la de los flancos, que esta está entre el área subcostal y la ilíaca. Luego está la ilíaca, que está por la línea 3 centímetros debajo del ombligo hasta la región inguinal. Y luego la lumbar, que esta es lateral dorsal a la línea axilar anterior. En cuanto a las hernias inguinales, estas tienen una clasificación totalmente diferente a la de la pared abdominal. Y para mostrarles más la clasificación, primero pues tenemos que saber que hay hernias directas y indirectas. Estas se clasifican así dependiendo de su relación con el triángulo de Hasselbalch, que sus límites son el recto abdominal, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. En cuanto a la directa, el intestino entra directamente al triángulo de Hasselbalch. Y la indirecta, que el intestino entra al canal inguinal a través del anillo inguinal. La directa es más común en pacientes mayores y se asocia a una laxitud de la pared abdominal o de un aumento significativo en la presión abdominal. Esto representa un 20% de las hernias inguinales y en cuanto a las indirectas representan un 80% de las hernias y se asocia a pacientes jóvenes y son de origen congénito. Tenemos dos clasificaciones para las hernias inguinales. Esta clasificación es la de Gilbert, modificada por Rutherford y Robin, donde
es una hernia inguinal y en pantalón, que la pantalón es lisa. La C es una hernia femoral. Y por último, ya 4 son las hernias recurrentes. La A es directa, la B es indirecta, la C es femoral y la D es una combinación de cualquiera. Ya sean pequeñas, pues pueden ser asintomáticas o dar un dolor o incomodidad cuando la hernia pues va a producir el efecto. En la mayoría de los casos, pues los pacientes suelen quejarse por sentir una masa en la pared abdominal. Entonces, comenzando con las epilásticas, pues un síntoma cardinal va a ser la presencia de un punto ubicado exactamente entre el esternón y el ombligo en la línea media del abdomen. Las medidas van a ser muy variables, puede ser de 0.5 centímetros a 1 centímetro y esta generalmente va a ser asintomática. En raras ocasiones pues se va a presentar un dolor en el punto de ubicación de la hernia y un síntoma muy común es el estreñimiento, pues ya que la misma va a ocasionar una obstrucción intestinal. Pues tenemos las umbilicales, que su presencia es una protuberancia a nivel de umbilical, es un signo cardinal. Puede aumentar o disminuir de tamaño según las actividades que ésta realice y suele estar acompañada de dolor en la zona abdominal, particularmente a nivel umbilical. Tenemos las hernias incisionales, para que se caracteriza por su aparición justo en la cicatriz de una cirugía abdominal previa. Esta va a tener dolor localizado, náuseas, febrícula, diarrea o estreñimiento, incluso va a haber una dificultad para orinar. Y las inguinales pues va a ser la presencia de un punto a nivel inguinal. Este puede ser blando, puede ser doloroso o no, suele reducirse con maniobras manuales que van dirigiéndola hacia el anillo inguinal profundo y suele hacerse relativamente más visible al realizar esfuerzos como toser, ir al baño o simplemente ponerse de pie. En las mujeres se va a presentar una deformidad e inflamación a nivel inguinal y en el labio mayor, y en hombres la hernia puede crecer y llegar hasta el escroto. Las femorales se van a caracterizar por su dolor inguinal acompañado de un aumento en el tamaño. Esta no es pulsátil e irreducible. En este tipo de hernias el encarcelamiento va a ser muy frecuente y sus síntomas son poco frecuentes como el dolor intermitente o sintomatología de obstrucción intestinal. La sintomatología es muy específica ya que va a causar con una ausencia de signos y síntomas. Se puede apreciar una masa blanda a la palpación y se ubica debajo del ombligo, exactamente en el reborde del músculo recto. Y en general, pues, la mayoría de los pacientes tienen un punto visible que puede causar molestias vagas o ser asintomático, como ya mencioné. Una hernia estrangulada provoca pues, dolor constante, de intensidad creciente, en general con náuseas y vómitos. Y pues la hernia en sí misma es dolorosa a la palpación y la piel subyacente puede estar eritematosa y puede sobrevenir una peritonitis según la localización, con dolor a la palpación, difuso, defensa y dolor a la descompresión. Para el diagnóstico de las hernias centrales sobre las paredes abdominales es importante pues medir la historia clínica con la exploración física. Pues en la anamnesis se tiene que identificar los síntomas como dolor o el agotamiento y las molestias localizadas. También se deben investigar los factores predisponentes como obesidad, antecedentes quirúrgicos y esfuerzos físicos intensos. Para la exploración física, la palpación es importante y la identificación del defecto. Se puede realizar en decúbito o de pie y se realiza la maniobra de Valsalva, donde se solicita al paciente hacer un esfuerzo abdominal para evidenciar el defecto. También se debe identificar la gravedad de este, determinando la localización, la reducibilidad y la presencia de complicaciones como encarceración, una hernia atrapada o la estrangulación.
es concluyente o para planificar la cirugía. El ultrasonido pues es útil para identificar las hernias mediante las maniobras dinámicas como la de Valsalva. En la tomografía computarizada es el estudio de elección cuando hay sospecha de complicaciones y detalla la anatomía de la pared y contenido del saco y signos de estrangulación. Y la resonancia magnética cuando se utiliza cuando el paciente tiene contraindicado la tomografía o cuando se requiere una evaluación más precisa de los sentidos blandos. Para el diagnóstico de las hernias inguinales, pues en este caso la exploración física, el paciente debe de estar de pie con la zona inguinal descubierta y se busca pues un aumento de volumen. También se introduce el dedo índice en el escroto hacia el canal inguinal. Y si la protrusión golpea con el cuerpo del dedo, quiere decir que es una hernia directa, y si golpea con la punta del dedo, es una hernia indirecta. También se realiza la maniobra del Landivar, donde se comprime la hernia y el orificio profundo 2 centímetros arriba de la parte media del pie inguinal. Y si al empujar la hernia se palpa, es una hernia directa, y si no se palpa, es una hernia indirecta. En este caso, para los varones no suele ser necesario un estudio de imagen si la clínica o la exploración física pues es cara, y en mujeres, como no es tan recurrente, si en mujeres se utiliza cuando las hernias son recurrentes o hay un dolor inguinal donde no hay una masa evidente. Para la exploración física en mujeres de las hernias inguinales se usa la maniobra de Valsalva. Y bueno, pues la primera línea por la primera elección es el ultrasonido, que tiene una sensibilidad de 33-83% y una especificidad del 71-90%. La tomografía computarizada pues es útil para valorar la anatomía y descartar las complicaciones. Y la resonancia magnética pues se utiliza cuando la sospecha es alta pero el ultrasonido es negativo. Continuando con los hallazgos para los métodos guiar. Vamos a detectar la hernia alba y los oblicuos internos, teatros y transversos, que van a ser muy importantes para la identificación de una hernia, ya sea central o lateral, o como ya hemos mencionado, una hernia ¿cuántas veces me está olvidando? ¿Cuál dices tú? ¿Cuál? ¿De las externas? Sí. ¿Cuál es el nombre de la hernia? ¿Qué nombre no te acuerdas? El nombre de cómo se llama la hernia que va directamente por la línea alba y la que va por lateralmente. Spiegel. Spiegel. Indirecta y directa, perdón, se me fue. Pero de la región inguinal. Sí. Esos son inguinales, ¿no? Ok, contamos con la primera, que viene siendo de que es lateral a lo que es la línea principal, por lo tanto va a ser una línea es indirecta, ya que la está pasando por lo que es la ¿se acuerdan? Sí, se puede usar por aquí, que es prácticamente que se está encapsulando y se saliendo por la parte de acá. ¿Qué estudio es ese? ¿Qué estudio es ese? Siempre contrastadas. También una cosa muy importante para estos casos es que se puede hacer efecto doble para los que están vascularizados. Sí, pero el efecto doble lo vamos a ver por qué método. Ultrasonido, ¿no? Bueno, simple contrastada. Simple contrastada. Siempre. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opina el pueblo?
Es contrastada, ¿no? Ok, planos, ¿qué planos estamos viendo? Sea sagital ¿Cuál? sea sagital Axial, sagital y ¿cuál otro? A la derecha. Coronal, ¿no? Sí. Hay que repasar porque si no se les olvida, ¿no? Creo que. Luego, ¿qué más? allá está el sexo principal, por lo tanto, pues, se va por la línea alba que la atraviesa y se puede encapsular. En ese momento también podemos observar que está alargando también o está moviendo ya otros órganos y eso permite que sea más palpable o más detectable ese tipo de tomografías que pueden realizar. Como yo lo dije, pues al momento de que aterriza por el medio, pues ya es más palpable a 500 metros. A ver, nada más, no sé si me estoy volviendo sordo de repente o le bajaste el volumen. ¿Qué estamos viendo ahí en la imagen? ¿Qué está pasando ahí con este paciente? Estamos viendo que la hernia está en otros órganos. ¿Cómo cuál? ¿Cuál de otros órganos? La vejiga en este caso. Ah, no. Ok. ¿Alguien lo ve en la vejiga? Es que no, ¿sí lo está señalando o No está señalado, pues, es que pues, yo te lo estoy leyendo y pues no lo identifico también. sí, pero señálalo con el dedo porque hay gente que no te está. Ándale, estamos viendo, ¿no? Es la vejiga y vemos cómo está saliendo por el anillo, por el conducto inguinal, ¿no? Pareciera que es un paciente que tiene una hernia inguinal bilateral. Pareciera, ¿no? Pareciera que del lado derecho hay un saco herniario, solo que su contenido es de grasa. Y del lado izquierdo, donde está el asterisco, corresponde eso a una densidad de la orina, ¿no? Porque es parte de la vejiga que se está herniando. ¿Ok? ¿Qué más? Y el último es que nada lateral que sale por los oblicuos. Ajá. Señálanos la hernia. Ándale. Es que si no la señalas, tú porque ya las viste en tu casa, estuviste toda la tarde haciendo la clase, pero los compañeros que no la han visto la imagen y les dices, ahí está la hernia, ¿estamos de acuerdo? Los de allá te van a decir que sí, pero va a haber otros que no te van a decir que igual. Entonces, a ver, señales. ¿Dónde está el defecto? El defecto está aquí. Ahí está el defecto y se ve cómo está pasando. ¿Qué se está herniando ahí? Se está herniando. No. ¿Dónde está? Está en los obesos. Pero no se está, cuando dice uno se está herniando algo, es como si dijera quién se está saliendo del salón. No me va a decir la puerta, no, la puerta ahí está, que serían los músculos que están en la puerta. Entonces, ¿quién se está herniando? ¿Quién se está saliendo de su lugar? En la primera imagen ahí se ve. En la primera imagen ahí se ve. Pues no se ve una asa de intestino azul, señalada con una flecha azul. No pensé que la flecha azul es para despistarlos. Para señalar. De cómo se llamó esta hernia, a ver, aquí, tú ya sabes, ¿cómo se llama esa hernia? ¿Ya ven? Entonces, ¿qué mal han dado esta clase que nadie se aprendió las hernias ni los chingados nombres? Si está en el ombligo, ¿cómo se llama? Ah, muy bien. Si está en la ingle, pues ¿y esa cómo se llama? ¿Cómo esa hernia? De abdomen lateral. Tiene un nombre, tiene un epónimo. A ver, ¿quién dio clasificación? Regrésate a clasificación, a ver, regresen al que... ¿Qué de todas las donde salen las clasificaciones? hernias. ¿Cuál? ¿Quién de los que vio el tema dio los nombres de las hernias? A ver, ¿cómo se llama esa hernia? Santiago, ¿sabes? Santiago, no digas. No digas dónde pusiste las hernias.
sea, me pregunté, no sabía qué era el síndrome de Ehlers-Danlos. El de biología. ¿Dónde están los tipos de hernia? Ahí está. Más Pero hasta adelante. Ahí. Ahí está. Es la de espiga. ¿Y recuerdo qué dice ahí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Continuamos. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles clasificaciones aprendemos? Porque son muchas. Esa no es una clasificación, esos son los nombres. Lo que se van a aprender, no, esa clasificación no se la aprenden. Se van a aprender los nombres de las hernias, donde su nombre y su complicación. ¿Cómo se complican esas hernias? ¿Cómo se pueden clasificar de acuerdo a sus complicaciones? A ver, ya lo vimos en cuadro clínico. ¿Quién dio cuadro clínico? ¿Cómo se pueden complicar? Pues es que depende de la localidad. No, en general, o bueno, dime una complicación de una hernia epigástrica. El seguimiento por oclusión intestinal. Antes que eso. Hay una. A ver, no. Pues por la presencia de la protuberancia. Hay una protuberancia. ¿Alguien que quiere decir alguna complicación? Ya dieron algunos ejemplos. Estrangulamiento. Antes de que se estrangule, ¿qué le pasa? No, sí. Antes de que haya falta de riego sanguíneo, o sea, un escalón abajo del estrangulamiento, ¿qué complicación hay? Sí, se hernia. Si no hay hernia, pero se complica, ¿no? Ni siquiera debe consultar. Ok, ya se hernió. Luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa cuando se estrangula? Y luego se estrangula. Antes de eso es que se encarcela. Pues mientras no realicen ustedes sus ideas, no se van a aprender. Luego, eso es lo más importante. Ahora, ¿qué más? Podríamos hacer para de los eventos que hemos hablado. Es un evento para complementar los anteriores. Ok, aquí estamos bien. Entonces, los tipos de hernia que estamos hablando ahorita, que si es lateral o centrada. La central por más corporal que he dicho, y las laterales pues son más visibles. Igual es dependiendo si están encapsuladas o no, si es que atraviesan ciertas capas y se pueden usar por la calidad. Ok, ¿cuál es la de la 1? ¿Qué tipo de hernia es? Es la Las que vamos a clasificar en directas e indirectas, ¿cuáles van a ser? Esa también es importante, pero es más quirúrgico, ¿no? Y las seminales únicamente son las que se clasifican en directas e indirectas. La 3 es epigástrica, pero ¿cómo sabes en la 1 a qué altura está? No se sabe. O sea, con una sola imagen no vamos a saber si estamos en el ombligo, estamos de acuerdo, ¿no? Ahí podemos saber en la imagen de la 1 que es sobre la línea media, ¿no? Yo lo dije. En la 2 es muy probable que sí sea umbilical, ¿ok? La 3 es la umbilical. Y la 2 más bien parece una incisional, ¿ok? Y la 4 parece que es una lumbar, ¿vale? ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, ¿qué métodos, si tú ibas a dar ¿qué te toca a ti? Hallazgos por imagen. De los hallazgos por imagen que vimos, ¿cómo dijimos que íbamos a buscar una hernia? Clínicamente, pues. Luego, el ultrasonido iba a ser el método de mayor utilidad. ¿Por qué no mencionaste el ultrasonido? No me acuerdo del efecto Doppler.
es de ultrasonido, ¿no? Sí. Bueno, no queda duda de que pues, es un ultrasonido de región inguinal, se sospecha una hernia inguinal, un ultrasonido umbilical, lo mismo cuando hay duda, ¿no? O cuando hay datos de que se esté complicando, ¿no? Que se esté complicando una hernia, ya dijimos cómo, con una que esté encarcelada o que esté estrangulada. ¿Cuáles son los datos de estrangulamiento clínicos? Sí, que el duelo puede cambiar de coloración, ¿no? Un color más intenso. Muy importante. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque va a haber hernias que ustedes vean en la consulta y las manden a su casa para que después con calma las operen cirujano. O va a haber unas que tienen que mandar a urgencias y que si no la mandan a urgencias, pues se va a complicar y se va a perforar, ¿no? Ya dentro de las estranguladas, obviamente va a haber unas que ya sigue dependiendo de lo que se esté herniando, si hay una perforación, si hay una peritonitis, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? La diferencia entre encarcelamiento y estrangulamiento, me imagino que sí, pues una ya está toda, pero bien. Sí, la diferencia es que una está atorada y una está que no ya tiene compromiso vascular. Esa es la diferencia. ¿Y cómo determinas eso? Con la clínica. ¿Cómo estará una atorada? No se puede pensar. ¿Quién dice atorada por ahí? Nadie. Pues está atorada, ¿no? O sea que ni se reduce ni aumenta su tamaño a la realización de maniobras de provocación. La más utilizada, la de Valsalva, ¿no? Es que ya no puede volver a su. Sí, que ya no se reduce, que ya no se desaparece, por eso está encarcelada. Y si está estrangulada, eso más un dolor más intenso, puede haber alteraciones en la coloración y por ultrasonido, ¿cómo esperaríamos ver? Pues datos de isquemia, ¿no? O sea que no hay vascularidad en ese, dentro del tejido que está en esa cuerda. Hay algunas más específicas que reciben algunos epónimos que ya tal vez no sean tan importantes, como si se hernia por la ingle, el apéndice y la apendicitis o cosas así más de ciencia ficción. Pero lo importante es lo que acabamos de comentar, ¿no? De manera inicial. ¿Qué más? Pues ya para finalizar con el tratamiento, el más común, el que es más frecuente que se haga es la reparación quirúrgica. Por ejemplo, aquí la inguinal. Esta se debe reparar en forma programada porque hay un riesgo en la estrangulación que va a provocar una morbilidad más alta y en pacientes mayores va a haber una posible mortalidad. En los hombres, las hernias inguinales asintomáticas se pueden hacer de forma programada igual y la reparación puede realizarse a través de una incisión convencional o por vía laparoscópica. Y pues una hernia encarcelada o estrangulada de cualquier clase requiere una reparación quirúrgica de manera urgente. También mire que se hacen por medio de mallas protésicas o sutura. Las que se van a hacer por la malla son las indicadas por defecto de mayor a 1 o 2 centímetros y las de sutura son las que son menores de 1 centímetro. En la malla, mire que la epigástrica y la umbilical son más frecuentes que se hagan por esta técnica. Y pues para reparar una umbilical se realiza una incisión semilunar transversal en la piel por encima del ombligo. La incisional puede ser por ambas, por malla o sutura, ya dependiendo de si supera los 5 centímetros o los menos de los 5 centímetros. Y mire este esquema que empieza obviamente con la consulta, ya se divide si es en una clínica dudosa o una diagnóstica. Si es diagnóstica se va a clasificar en la sintomática y sintomática, se va en la sintomática a analizar el riesgo o el beneficio y si incrementa el riesgo, tratamiento quirúrgico. Si es sintomático, igual tratamiento quirúrgico. Casi todo se reduce a esto. Si es una clínica dudosa, pues se hace la ecografía o la TAC. Si es una evidencia de la hernia, pues tratamiento quirúrgico, sin un tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico se va a dividir en si está encarcelada o estrangulada, va a ser una cirugía abierta. Si es unilateral, va a ser abierta o laparoscópica. Si es lateral, una laparoscópica también. Y si es recurrente, un acceso por plano virgen, que mire que era una técnica de una incisión en piel que no está inflamada o que no tiene como en el acceso, pues que no está ahí directamente. Que no, o sea, que no está inflamado.
absceso o Sí. absceso? Sí. No, te refieres al taco, el medio. Sí, a eso me refería. Y sería